vamos a continuar en nuestra serie de Gálatas. Ya este es nuestro penúltimo domingo. El domingo que viene terminamos en Gálatas y hemos hecho ya recorrido de casi todo esto, un gran recorrido. Y bueno, hoy vamos a este punto, la vida cristiana, restauración, servicio y cuidado mutuo. Este título es porque creo que esto resume de manera muy, muy correcta, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida cristiana. Se vive en el Espíritu. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. Porque hemos nacido por el Espíritu, debemos andar, o sea, caminar, también ser dirigidos por el Espíritu. Y no hay otra forma de vivir una vida cristiana fiel si no es con la ayuda del Espíritu Santo. No es con nuestra propia fuerza, con nuestro propio concepto de moralidad o de vida. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Y hablamos de los frutos del Espíritu, ¿verdad? O el fruto del Espíritu, que es un solo, que tiene varias cualidades. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y la idea aquí de Pablo es que es un solo fruto con varias cualidades. Es el fruto del Espíritu. Y esto es lo que nos ayuda a vivir con fidelidad a Dios. Y dependemos de esto. Y la idea de Pablo al comparar, ¿verdad?, esto con un fruto, es porque cada árbol, ¿verdad?, da un fruto de acuerdo a su naturaleza. Dijimos eso la semana pasada, ¿verdad? Las matas de mango dan mango porque esa es su naturaleza, dar mango. Está en su naturaleza. Entonces, la idea de Pablo es que si nosotros hemos nacido por el Espíritu, hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, a tener ahora una nueva naturaleza en Cristo. Por lo tanto, los frutos deben ser de acuerdo a qué, a la nueva naturaleza del Espíritu Santo. Y por eso él dice, si hemos nacido del Espíritu, entonces también debemos dar frutos del mismo Espíritu. Está hablando de una coherencia de vida. Y en los pasajes que vamos a ver a continuación, están sumamente conectados. Pablo no ha terminado el tema. Lo único que ahora en el capítulo 6, Pablo entonces va a pasar a hablar de manera más directa de cómo es la vida cristiana, en qué consiste la vida cristiana, con ejemplos muy claros y precisos. Y la pregunta que con la que yo quiero comenzar en el día de hoy es una pregunta muy importante. Hace varias semanas, cuando estuvimos hablando acerca de la espiritualidad, hablamos un poco sobre esto. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué es ser una persona espiritual? ¿Qué es ser una persona espiritual? No sé, parece que hay problema, pero esa es la pregunta. ¿Qué es ser una persona espiritual? Bueno, una persona espiritual es una persona que vive y anda en los pasos del Espíritu. Pablo usa dos palabras comúnmente que se traducen andar o ser guiado por el Espíritu. Y la idea es esta: ser dirigidos por el Espíritu o estar en sintonía con el Espíritu. ¿Sabe lo que usted hace, verdad? Cuando ya no se usa eso, pero antes, las radios antiguas, uno le daba a un botón, ¿verdad?, que giraba para uno poner en sintonía nuestra radio con la emisora, ¿verdad? Para que se pueda escuchar la emisora, estar en sintonía con el Espíritu. Eso es ser una persona espiritual, una persona que vive y anda en los pasos del Espíritu, que es guiado por el Espíritu. Entonces, la espiritualidad bíblica no es simplemente
una práctica religiosa, ¿verdad? Que sigue reglas externas, que es lo que comúnmente hacen los legalistas, o una experiencia mística, que es lo que vemos mucho hoy pregonando y diciendo, que ser lleno del Espíritu Santo o ser guiado por el Espíritu Santo es una experiencia mística, es algo inexplicable que provoca en ti una conexión superior o especial, o que te alborota en medio del culto y que te hace hacer cosas que tú no puedes controlar. Para muchos eso es ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y recuerde lo que dijimos la semana pasada, que estos dos términos, ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo o andar en el Espíritu Santo, son sinónimos. Pablo lo usa para referirse a la misma cosa. Ser lleno del Espíritu Santo es ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, no es una experiencia mística, sino una vida guiada por el Espíritu y que se expresa en amor a Dios y en amor a las personas. Ese es el resumen. ¿Cómo se expresa la vida llena del Espíritu Santo? En amor a Dios y en amor a las personas. Una persona que ama a Dios y una persona que ama a las personas es una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo. La espiritualidad bíblica no solo se vive en la iglesia durante el domingo, el culto del domingo, o durante el tiempo de la reunión de grupos pequeños. Piense en esto, usted sabe cuántas horas tiene una semana? ¿Algún matemático aquí? Una semana tiene 168 horas. En el caso nuestro, ¿verdad? Nosotros venimos aquí y comúnmente nuestro culto dura, ¿cuánto? 1 hora y media, es el promedio. 1 hora y media es nuestro culto. A veces se extiende un poco más cuando el predicador, ¿verdad? Se emociona y se va, como quizá va a pasar hoy. Pero el promedio es 1 hora y media. 1 hora y media, ¿tú sabes cuánto representa de 168 horas? Menos de un 1%. O sea, menos de un 1% de nuestro horario semanal, de nuestras horas a la semana, estamos aquí en este culto. Y es por eso que lo he dicho en otras ocasiones, cuando usted esté aquí, aproveche ese tiempo, es muy corto. Discúlpenme, pero no entiendo a las personas que durante el culto se paran 2 y 3 veces y 4 veces por cualquier razón y no están aprovechando el momento que estamos viviendo aquí. Estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Yo sé que a veces hay circunstancias y asuntos que no pueden esperar, pero hay muchas cosas que pueden esperar. Entonces, de 168 horas, solamente estamos 1.5 horas, 1 hora y media aquí. Por lo tanto, la vida espiritual no se vive, no se puede circunscribir solamente al tiempo de la iglesia. Yo no puedo evaluar su vida espiritual por 1 hora y media en la que usted está aquí, en la que yo estoy aquí. Y tampoco me evalúe a mí como cristiano por el tiempo de la 1 hora y media que yo estoy aquí en este culto. Para muchos, la vida espiritual bíblica consiste en eso, en el tiempo en el que ellos están en la iglesia. Y luego de ahí, hago lo que quiero con mi vida. Pero la vida espiritual es la experiencia viva de cada día, de cada momento, siendo guiado, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y Pablo está hablando de esto precisamente aquí, de cómo es la vida cristiana. La semana pasada, en el capítulo 5, versículo 26, Pablo terminó diciendo: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y esto para pasar entonces al capítulo 6 y hablar entonces de cómo se expresa la vida cristiana bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo se expresa? Y esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo es la vida cristiana
bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace un cristiano específicamente que está siendo dirigida por el Espíritu Santo? Y vamos a ver 5 cosas, bueno, 6 cosas que Pablo dice aquí. Vamos a ir viéndola de manera muy rápida, pero resaltando las cosas importantes que Pablo está diciendo aquí en los versículos 1 al 10 de Gálatas capítulo 6. ¿Cómo se expresa la vida cristiana bajo la dirección del Espíritu Santo? En primer lugar, él dice, se expresa en restaurar al que ha pecado. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Recuerden, esto está conectado a lo que Pablo está diciendo anteriormente. Y aquí él está hablando a los hermanos en Cristo, a creyentes. Y está diciendo, aún sí, ese aún sí indica que lo que Pablo va a mostrar es un caso hipotético, algo que es muy probable que pase en una iglesia. Y es un caso extremo, pero sigue siendo un caso hipotético de que aún si un hermano peca o es sorprendido en alguna falta, aún en ese caso, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar. Pablo está preparando a la iglesia para que ellos sepan cómo responder incluso cuando un hermano ha pecado. Si nosotros debemos amarnos como hermanos unos a otros, aun si ese hermano ha pecado. Y el énfasis de nuevo aquí es en saber en cómo responder como iglesia ante una situación de pecado. Algo muy interesante, hermano, algo muy interesante, porque comúnmente cuando hay algún pecado, ¿en qué es que nos fijamos? En la persona y en el pecado, pero no sabemos cómo vamos a responder al pecado. Sí, hay un pecado y esa persona que ha pecado tiene una responsabilidad ante Dios. Pero ¿cómo vamos a responder nosotros? Y yo creo que fallamos mucho en este punto, tanto con los pecados que se cometen afuera en el mundo como los pecados que se pudieran cometer dentro de la iglesia. Comúnmente estamos pensando en el pecador y en el pecado, pero no estamos pensando en cómo yo voy a responder a ese pecado. ¿Cómo yo debo actuar cuando mi hermano en Cristo peca? Oh, ¿y los hermanos en Cristo pecan? Sí, pecan. Creo que no era una sorpresa para nadie, ¿verdad? Entonces, hermanos, el punto aquí es que es importante la manera en que los creyentes reaccionan ante el pecado de otro hermano. ¿Está escuchando eso? Es importante la forma, la manera en que los creyentes reaccionan ante el pecado de nuestro hermano. Comúnmente, nuestra actitud ante el pecado de otro hermano se resume en estas 2 palabras: condenación y orgullo. Comúnmente, cuando sabemos que alguien ha pecado, por alguna razón ha pecado, lo primero que llega a nuestra mente son esas 2 palabras. ¿Cómo la Biblia condena eso? ¿Cuál es la condenación para eso? ¿Cuál es el castigo? Y con orgullo porque creemos, no fui yo, fue mi hermano el que pecó. Y esa es la actitud comúnmente, y yo lo he visto de manera presencial en muchas ocasiones, hace muchos años atrás y todavía lo sigo viendo. Mucha gente cuando hay una situación de pecado, en lo primero que la primera reacción es una actitud de condenación, condenación. Hay que buscar la manera de condenar eso. Y inmediatamente también llega el orgullo de sentirse superior porque no fui yo el que pequé. O porque quizás sí yo peco, pero no tan grave así. Yo no llego a ese extremo. Esa es comúnmente la actitud nuestra. Y todos creo que en algún momento hemos sido culpables de alguna actitud como esa, de
que a nuestra mente lo primero que llega es la actitud de condenar, orgullo, de sentirse superior espiritualmente. Pero Pablo está diciendo aquí que estas dos palabras debemos tacharla y sustituirla por restauración y mansedumbre. Eso es lo que él dice. Fíjese, si aún un hermano pecare, nosotros que son espirituales, ¿verdad? Los que no han pecado, deben restaurarlo. O sea, esa es la palabra que debe haber en nuestra mente. ¿Cómo yo restauro a mi hermano? No es negar el pecado, no es decir no hay pecado, pero ¿cómo yo restauro a mi hermano que ha pecado? ¿Cómo yo puedo servir de ayuda a mi hermano que ha pecado? Y dice que esto debo hacerlo con mansedumbre. Esta palabra mansedumbre también se puede traducir como humildad. Yo tengo que ser humilde a la hora de restaurar a mi hermano. Yo debo restaurarlo con un espíritu de humildad, de gentileza, de mansedumbre. Y esta palabra restauración es una palabra en griego que comúnmente se usaba para hablar de esta práctica que usan los médicos, ¿verdad? Cuando hay un hueso roto, ¿verdad? Para que el hueso pueda ser restaurado a su lugar, ¿qué hacen? Fijar el hueso, inmovilizar el hueso por un tiempo. Comúnmente, según, ¿verdad? Los ortopedas, cuando hay un hueso roto, 21 días. Comúnmente eso es lo que dura, ¿verdad? Se le pone la venda, se le pone yeso para que el hueso esté inmóvil por un tiempo y fijo en su lugar, en el lugar que le corresponde, pero fijo inmóvil porque está roto y cualquier movimiento, ¿verdad? Puede hacer que se quiebre y que sea peor nuevamente. Entonces, él está diciendo, restáurenlo para que vuelva a funcionar como antes, para que vuelva a ser como antes. Eso nos indica dos cosas, que sí, puede haber pecado dentro de los hermanos, pero hay esperanza de restauración. Dios puede restaurar al que ha pecado, ¿o no? Porque si Dios no puede restaurar al que ha pecado, entonces estamos todos en un problema muy serio, si no hay esperanza de restauración. Y dice que debemos hacerlo con mansedumbre. Y cuando Él dice, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el objetivo principal es restaurar al hermano arrepentido. Es un hermano que ha mostrado arrepentimiento. Fíjese lo que dice Mateo 28, versículo 15, hablando precisamente sobre esto, sobre nuestro objetivo. Nuestro objetivo principal debe ser restaurar al hermano arrepentido. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Comúnmente nos detenemos aquí en la primera parte. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. Sí, hay que reprender el pecado y reprender al pecador. Pero la finalidad no es reprenderlo para destruirlo, es para ganarlo, es para restaurarlo. Has ganado a tu hermano, subraya esa palabra. Y fíjese que dice, ve y repréndelo a solas. También la palabra nos enseña que siempre debe haber disposición a perdonar al arrepentido. Siempre. Siempre debe haber disposición a perdonar al arrepentido. Lucas 17, 3 y 4. Fíjese lo que dice. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Repito, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y está aquí hablando de nuestra disposición. Debemos estar siempre dispuestos. Sabemos que el número 7 es un número simbólico, ¿verdad? Que aquí representa, ¿verdad? La disposición siempre a perdonar. Que quizás algunos dirán, bueno, porque si una persona viene 7 veces
diciendo me arrepiento y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace. Entonces, está como jugando conmigo. Bueno, pero Jesús no está hablando aquí de un juego, está hablando de una persona realmente arrepentida, de una persona que realmente está arrepentido. Pero aún una persona arrepentida puede volver a caer y puede volver a pecar, hermano. ¿O no? ¿Una persona arrepentida no puede volver a pecar? Sí, una persona arrepentida puede volver a pecar. Claro, no vamos a permitir que nadie juegue con nosotros y si vemos que no hay sinceridad, bueno, ya eso es otra cosa. Pero si estamos viendo que la persona está mostrando arrepentimiento, ¿verdad? Debe haber una disposición a perdonar siempre, siempre. Es difícil eso, pero eso que dice el Señor. Y dice, y como dije una vez más, él dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque tú también eres propenso a pecar. Yo soy propenso a pecar. En cualquier momento, en cualquier lugar, necesitamos del Señor, necesitamos que sea el Señor el que nos mantenga firme. Y dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces yo debo mirarme a mí mismo. Como hay un refrán que dice, hoy por ti, mañana por mí. Y si yo peco, ¿verdad? Yo quisiera encontrar hermanos que me ayuden en mi proceso de restauración. Bueno, pues piensa que también tu hermano necesita eso. Recuerden que es amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, la misma disposición que yo debo tener, porque puede ser que algún día sea yo el que esté en el lugar de mi hermano que pecó. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado porque yo soy propenso a pecar. Yo, incluso el pastor que está predicando aquí ahora mismo, puede caer en un pecado. Hermanos, somos pecadores, no estamos bajo la esclavitud del pecado, pero todavía tenemos lucha con el pecado, estamos luchando con el pecado y eso nos hace propenso a caer de nuevo en algún momento. Y amigos que están visitando, las personas que están aquí que no son creyentes, sí, no somos una comunidad de personas perfectas. Somos una comunidad de personas que han sido salvos por la gracia de Dios. No porque somos buenos, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y no somos mejores que la gente que está allá afuera. Somos lo que somos por la gracia de Cristo. Y usted ve que nos vestimos lindo y nos ponemos un poquito, ¿verdad? Más bonito los domingos porque venimos al culto y queremos pasar este tiempo bien y entre hermanos, pero no somos mejores que la gente de allá afuera. ¿Cómo usted va a tratar a las personas? Porque si Pablo está diciendo que debemos hacer esto, aun si mi hermano peca, imagínate cuando mi hermano no peca, ¿eh? Ese es el punto de Pablo. Si aun cuando mi hermano peca, yo tengo que tener un espíritu de mansedumbre y un espíritu de restauración, o de restauración con mansedumbre, ¿verdad? Que está el llamado general que a todos mis hermanos yo debo tratarlo igual, dando fruto del Espíritu en mi trato con todos los hermanos. No es en el culto de la iglesia, es en todo lugar, es en el trabajo, es en la casa, es en la familia, es en el caminar por la calle, cuando vas en tu motocicleta, cuando vas en tu carro, cuando vas en el tren, cuando vas a donde sea. Cuando estás haciendo lo que sea, el fruto del Espíritu debe verse. Eso es un cristiano verdadero, un cristiano que está siempre guiado por el Espíritu, incluso cuando hay personas que ofenden. Lo segundo que Pablo dice es que debemos sobrellevar las cargas de los demás. Versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y algunos piensan que Pablo se está refiriendo exclusivamente al trato, ¿verdad?, con el hermano que ha pecado, pero creo que Pablo está intentando hacer aquí una aplicación más amplia con esto de la carga. Pablo se refiere a las pruebas, a las dificultades de la vida, los tiempos de problema, los tiempos difíciles. Nosotros debemos estar dispuestos a sobrellevar como siervos
la carga los unos de los otros, en oración, en la ayuda que podamos dar. Nosotros somos una comunidad, no de enemigos, somos hermanos en Cristo y pertenecemos a un mismo cuerpo. Por lo tanto, debe haber en mí una disposición a ayudar a mis hermanos en la necesidad, en lo que yo pueda, pero tener una disposición de ayudar. No puedo actuar indiferente. Mucha gente usa la excusa, es que yo no puedo ayudar a todo el mundo porque que yo tengo mis propios problemas. Bueno, no, lo que no puedes, no lo hagas. Hay cosas que no podemos hacer, pero lo que puedes, hazlo. Busca la forma y vas a encontrar alguna forma de ayudar. Cuando hay disposición de ayudar, uno encuentra la forma de ayudar. ¿Sabía eso? ¿Verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Que cuando hay disposición de ayudar, uno busca la forma de ayudar. Y a veces la ayuda más insignificante puede ser la más importante en un momento determinado. Y nosotros como hermanos no podemos vivir aislados, somos una comunidad. Yo no puedo estar pendiente de todos ustedes al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma hora. Yo no puedo hacer eso, pero tengo que tener un espíritu dispuesto de ayudar cuando yo pueda ayudar. Todos estamos llamados a esto. Esto no es un llamado solamente. Fíjese que él comenzó diciendo hermanos. No comenzó diciendo pastores, misioneros y líderes de la iglesia. Él está hablando a los hermanos, a todos los hermanos. Y yo le estoy hablando a ustedes, hermanos. Nosotros debemos estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos a sobrellevar las cargas de los demás. La iglesia primera dio un muy buen ejemplo en esto. Los hermanos tomaban dinero y ofrenda y lo enviaban a las iglesias donde había más necesidades. Eso es sobrellevar las cargas. Hoy en nuestro contexto quizás hay muchas cosas que han cambiado, pero hay muchas formas de ayudar, sobrellevar las cargas de los demás. En tercer lugar, Pablo les llama a cuidarse del orgullo. Cuidarse del orgullo. Fíjese, versículo 3 al 5. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo, oigan, para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Si te crees demasiado importante para ayudar a otros o que estás en una posición que no te permite ayudar a otros en lo que pueda, solo te engañas a ti mismo. Y Pablo no está diciendo que no tenemos valor alguno. Tenemos un valor, somos creados por Dios y eso nos da dignidad. Todos los seres humanos, ¿verdad? Son creados por Dios y tienen dignidad. Y en el caso de los creyentes, somos hijos de Dios, y eso es algo muy importante. Pablo lo que está hablando aquí en contra de la autopercepción de creerse superior o de hacer algo para compararse con los demás. Por eso fíjense una vez más, versículo 4, él dice, pero que cada uno examine su propia obra. El problema con las personas que se llenan de orgullo es que comúnmente ellos están haciendo las cosas, ¿verdad? Para comparar su trabajo con el trabajo de los demás. No lo hacen para Dios, no lo hacen para glorificar a Dios, sino para ellos poder exhibir un trabajo que es mayor o que es mejor que el que los demás. Y él dice, cada quien examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, o sea, para sentirse satisfecho en cuanto a lo que él hizo respecto de sí mismo, delante de Dios y no con respecto a otro. Nosotros nunca podemos atrevernos, como dijo Pablo en Romanos 12:3, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Es decir, que hay un espacio para nosotros, ¿verdad? Sentirnos bien por la obra que estamos haciendo y dar gloria a Dios por eso. Pero nunca debo pensar de mí mismo como que si yo soy más de lo que Dios me ha hecho o que si lo que soy es algo independiente de Dios.
Entonces yo debo cuidarme del orgullo. Todo debe hacerse con moderación. Y yo debo tener un sentido apropiado del valor que Dios me ha dado. Y entonces usar eso para servir a los demás, para gloria de Dios, pero no para compararme o para comparar mi trabajo con el trabajo de los demás. Lo que somos, somos por la gracia de Cristo. Y estamos llamados a hacer las cosas bien y hacerlas cada vez mejor para la gloria de Dios. Pero nunca debemos permitir que algún triunfo, algún logro sea un motivo de orgullo para yo compararme con mi hermano y creerme superior a mi hermano, sino para servir unos a otros. Pensar que somos algo significa ese falso sentido, ¿verdad? De superioridad, de importancia. Tenemos roles, tenemos cosas que hacer, pero no somos mejores que nadie en el sentido de creernos superiores. No recuerdo si yo he contado esto antes aquí, pero una de las cosas que a mí más me impactó de esta iglesia, cuando yo llegué, yo recuerdo, bueno, tuvimos una reunión con Gary Allison. Recuerdo muy bien, esta reunión fue aquí mismo, donde está el hermano Kelly. Antes era diferente aquí, pero era por esa área. Y nos sentamos ahí y ellos nos invitaron a seguir visitando la iglesia para considerar si realmente esta era la iglesia donde queríamos estar. Pero yo recuerdo que una noche, había una reunión en la noche aquí, yo llegué una noche y había una pared antes aquí, había una pared de rock creo, aquí, que dividía aquí. Aparentemente estaba acabada de poner y todavía se veía un poco rústica y había que ponerle masilla. Ustedes saben, los que saben de eso, saben, hay que poner masilla para luego lijar y todo eso. Y yo llegué una noche y ¿saben quién era la persona que estaba poniendo la masilla aquí? El pastor Gary. No es para que se sienta orgulloso y superior por esto, pero es un ejemplo, ¿verdad? El pastor Gary estaba poniendo la masilla. Yo creo que hay otras personas así. No estoy diciendo que Gary es el único. Hay otras personas así, pero yo nunca había visto eso. Yo nunca había visto a un pastor haciendo ese tipo de cosas, que comúnmente esperamos que lo haga otra persona. Y él estaba poniendo la masilla a la pared para luego lijarla. En ese momento para mí eso fue muy impactante porque yo nunca había visto eso. Cuando yo llegué, yo dije, oh, y ese no es el pastor. Y estaba así, todo sucio, del polvillo, ¿verdad? Y eso para mí fue muy impactante. Y hermanos, yo sé que cada quien aquí tiene un rol y es bueno que si alguien está trabajando en algo, usted no lo interrumpa para hacer otra cosa, porque está en su trabajo. Por ejemplo, si yo estoy aquí predicando, no venga a decirme que, por ejemplo, que hay una silla que se rompió. Lamentablemente, en este momento yo estoy predicando, ¿verdad? Y yo no puedo hacer nada por la silla que se rompió, ¿verdad? Pero si yo puedo hacer algo por la silla que se rompió, yo lo voy a hacer. Eso no me hace menos pastor. Y eso fue lo que yo aprendí. Si yo voy entrando por esa puerta y yo veo una basura en un lugar, un papel, que mucha gente tiene esa mala costumbre de tirar papeles y plástico en el suelo donde les da la voluntad, hermanos, y eso a mí, eso para mí es terrible. La gente come una galletica y tira la basura donde quiera y eso pasa incluso aquí. Si yo paso por un lugar y yo veo una basurita, yo la voy a recoger. Eso no a mí no me hace menos pastor. Y ni a usted tampoco lo va a hacer menos digno y menos hermano en Cristo. Si yo puedo levantar la silla, yo la voy a levantar. Si yo puedo levantar la mesa, si yo puedo ordenar las cosas aquí, yo lo voy a hacer. Y espero que usted también cultive eso dentro de sí mismo.
que si usted ve algo, somos una iglesia, somos una comunidad que nos servimos a otro y debemos estar atentos a las necesidades de la iglesia, desde la más sencilla hasta la más complicada. Hay roles, hay posiciones, pero detrás de todo eso debe haber un corazón humilde, dispuesto a servir y no sentirse superior, que por mi posición o por mi rol, yo no puedo, debo creerme, no, eso no lo puedo hacer yo porque aquí yo soy el pastor, aquí yo soy el jefe, aquí yo no estoy llamado a hacer eso. Si no puedo, no puedo, pero si puedo, tiene que haber a mí una disposición para hacerlo. Yo no estoy llamado a estar en la puerta ya vigilando, pero si en algún momento hay una necesidad y yo puedo ir a atender la puerta, yo voy a ir a atender la puerta. Y hermano, esa misma disposición estoy poniendo ejemplos solamente, pero estoy poniendo ejemplos para que ustedes vean que hay muchas formas en nosotros poder servir a esta iglesia, servir a la comunidad, servir a mis hermanos. Hay muchas formas, pero muchas veces queremos cuidar la posición y el rol a un punto que nos dejamos dominar por el orgullo. Pero esto es una iglesia, esto no es una empresa en donde trabajamos por paga, trabajamos para la gloria de Dios y para servirnos unos a otros. En cuarto lugar, Pablo habla de apoyar económicamente a los que enseñan la palabra. Hemos hablado antes de esto y no voy a abundar mucho en esto. Pablo dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Es decir, el que recibe una enseñanza debe bendecir al que lo enseñe. Y aquí la palabra compartir, comúnmente se usa esta palabra para asuntos económicos. Si no estamos hablando de económicamente porque es algo que nos estamos inventando, pero está hablando de ayudar económicamente o financieramente o en cualquier otra área al que se dedica, ¿verdad? Al oficio de enseñar la palabra. Y el sustentar a aquellos que se dedican a enseñar la palabra de manera constante. En quinto lugar, él les dice, vivan la vida con responsabilidad. Versículos 6, 7 y 8. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este es un dicho muy antiguo. Lo que siembras cosechas. Si siembras mango, ¿qué vas a cosechar? Mango. No vas a cosechar limón. Y esto ilustra que comúnmente este refrán se usa para ilustrar lo que hacemos, ¿verdad? Lo que hacemos con los demás se nos va a regresar. Pablo utilizó esta misma expresión para hablar de aquellos que siembran para el reino, para la obra de Dios en la iglesia. En Corintios lo usa. Y algunos creen que Pablo está hablando también aquí en términos económicos, pero de nuevo, creo que Pablo de nuevo está ampliando el enfoque para todas las áreas de la vida. El enfoque es a todas las áreas de la vida. Su punto es que todos seremos juzgados por Dios en base a lo que sembremos. Nadie puede ser burlado. Usted puede engañar a mucha gente aquí, pero a Dios no lo va a poder engañar. Dios no puede ser burlado. Usted puede tener una apariencia de vida siendo dirigida por el Espíritu Santo, pero Dios no puede ser burlado. Usted puede tener una apariencia de amor, de dominio propio, de mansedumbre, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembra el hombre, eso cosechará. Aquí hay una imagen. Si siembras habichuela, ¿qué vas a cosechar? Habichuela. Si tu enfoque está en las cosas de Dios, las cosas de arriba, eso es lo que vas a cosechar. Y tienes que ser responsable, tienes que vivir una vida responsable. Es una ley, la ley de la siembra. Lo que siembras, cosechas.
Si estás trabajando en una vida espiritual, vas a cosechar una vida espiritual. Si estás trabajando activamente en ser guiado por el Espíritu y oras a Dios y pones tu vida en dependencia de Él, vas a cosechar eso. Pero si estás enfocado en otras áreas de tu vida, si la mayor parte de tu tiempo estás pensando en muchas otras cosas, las cosas de la carne, entonces esa es la vida que vas a vivir. Si te estás alimentando constantemente de comida mala, vas a sufrir de tu estómago. Si te alimentas espiritualmente de cosas que no te dan provecho espiritual, va a pasar lo mismo. Y en último lugar, Pablo les dice, hacer el bien siempre. Versículos 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Fíjense que habló de sembrar. Lo que siembras cosecha. Usted sabe que a veces cuando uno siembra algo, bueno, la mayoría de las cosas que uno siembra, uno tiene que esperar con paciencia. Si hay algo que tiene que cultivar una persona que siembra es la paciencia. Pero Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. El bien que nosotros hacemos no depende de la reacción de los demás. Recuerde que para la gloria de Dios. Yo hago el bien y estoy llamado a hacer el bien y estoy llamado a tratar bien a todo el mundo, incluso a mi hermano que ha pecado. Y a veces me voy a cansar de eso, pero yo debo seguir haciendo el bien. Hasta los impíos, hasta los no creyentes, hacen cosas buenas a veces. Pero el cristiano se caracteriza por algo más, porque es alguien que hace el bien siempre, en toda circunstancia y para la gloria de Dios. Y dice, fíjese, versículo 10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Fíjense lo que le decía ahorita, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Siempre que yo tenga la oportunidad, yo voy a hacer lo que es correcto. Siempre voy a hacer el bien a todos, incluso a los no creyentes. Yo debo tratarlo bien, pero dice, y especialmente a los de la familia de la fe. Yo debo tratar bien a todos, pero especialmente a mis hermanos en Cristo, a esta comunidad de fe. Eso es lo que hace un cristiano. Eso es un cristiano. Eso es un cristiano dirigido por el Espíritu Santo. Eso es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. No una iglesia de muchos eventos y de mucha algarabía. Es una iglesia que experimenta en su vida la transformación y la guianza del Espíritu Santo. Eso es una iglesia. A veces quizás no podemos abrumar queriendo imitar todas las cosas que hacen en otras iglesias, en otras congregaciones. No estoy diciendo que eso sea necesariamente mal, pero mira, hermanos, no nos abrumemos por esas cosas, ni enfoquemos nuestra vida como iglesia en imitar o en hacer todo lo que hacen los demás. Lo que debemos hacer es esto, vivir una vida cristiana fiel, centrado en la palabra y siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Dios espera que nosotros seamos. Para terminar, Grant Osborne dice lo siguiente: una iglesia dominada por el amor y el servicio mutuo será una iglesia en la cual el Espíritu es central. Una iglesia dominada por el amor y el servicio mutuo será una iglesia en la cual el Espíritu es central. Si algo debe dominarnos y caracterizarnos a nosotros como iglesia de Dios en este lugar y que sale allá afuera, es esto: amor y servicio mutuo. Eso es una iglesia. Eso es un creyente dirigido por el Espíritu Santo.